Buenos días a todos y todas. Les saluda Pamela Ramírez, asistente legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y les doy la bienvenida al segundo día del webinar Desafíos y consideraciones para la planificación y desarrollo de hidroenergía en la Amazonía. Ayer tuvimos un primer día en el que contamos con la presencia de César Butrón Fernández, presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional COES, y Ximena Guardia, especialista en gestión ambiental en el sector energético de Cita UTEC. Ayer conversamos sobre algunas consideraciones para el desarrollo de hidroenergía considerando el contexto actual, a partir de la conversación a partir de la identificación de 10 desafíos en torno a la planificación y el desarrollo. Tenemos así, por ejemplo, la importancia de realizar una planificación adecuada a partir del reconocimiento de la realidad, considerando las diferencias geográficas, también que incluye un enfoque de transición energética para desarrollar una matriz energética con equilibrio a largo plazo, que integre la neutralidad tecnológica a partir de los estudios realizados, así también que se debe buscar integrar los esfuerzos de la zonificación ecológica y económica, se debe delimitar adecuadamente las competencias de las autoridades para evitar duplicidades y distintas posturas entre los opinantes. Y en relación al contexto COVID, la agenda debe enfocarse en la protección de la vida, la productividad a largo plazo. Por otro lado, respecto con los desafíos en torno a los proyectos hidroenergéticos, conversamos sobre la importancia de fortalecer el análisis de alternativas de manera oportuna, para que así se puedan minimizar los impactos y riesgos ambientales. También de reforzar el concepto de líneas base y que éstas recojan la realidad a partir de una responsabilidad compartida entre titulares, entre la consultora y entre las autoridades. Desarrollar estudios que determinen la cuantificación de la pérdida de servicios ecosistémicos para así lograr un adecuado plan de compensación. Y finalmente, incorporar una estrategia que logre minimizar los impactos ambientales para la remoción de masas y sedimentos. A partir de este intercambio de ideas, llegamos a 5 propuestas para fortalecer la planificación y desarrollo de hidroenergía. La primera de estas es sobre cómo la planificación debe ser realizada a partir del análisis de la realidad en base a una visión integrada de cuencas. La segunda propuesta es sobre la necesidad de que la planificación se oriente en la transición energética para así diversificar los tipos de energía. La tercera propuesta es sobre la importancia de integrar un enfoque de neutralidad tecnológica y el análisis costo-beneficio en función de criterios técnicos. Y finalmente, la última propuesta es sobre el desarrollo de una política sobre la participación de las partes interesadas. Eso fue lo que fue el primer día. Y ahora, en este segundo día de conversación, nos enfocaremos de manera más específica en las propuestas para mejorar los procesos de planificación y desarrollo de hidroenergía en las cuencas andino-amazónicas, como las que les había comentado. Para ello, nos acompañan Leo Guerrero, especialista del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, UTEC, Mark Lambrich, director global de El Futuro Bajo en Carbono de TNC, y Fátima Contreras, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Antes de iniciar las presentaciones, Mark, Leo, Fátima, les recuerdo que tenemos 15 minutos para cada uno de ustedes y al finalizar responderemos las preguntas que nos haga el público.
Yo les recordaré cuando estén a 2 minutos de finalizar sus presentaciones. Bien, a continuación escucharemos la presentación de Leo Guerrero, especialista del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Muchas gracias por la presentación. A ver, un momento. Muy bien, en este momento yo estoy encargado de dar esta presentación, pero antes de empezar con la presentación quería mencionar algunos puntos que nos parecen desde la academia importante de UTEC. Es que si bien en estos momentos las centrales hidroeléctricas están consideradas una de las energías caras debido a los problemas sociales y ambientales que se han generado, quizás debido al desconocimiento del entendimiento del río. Y en este sentido, la academia no debe estar ajena, debe trabajar en conjunto con las instituciones públicas, y especialmente con las instituciones técnicas que tiene el gobierno, y también hacer alianzas con otras instituciones, de tal manera que toda esta ciencia que se genera llegue a hacer un impacto en en las políticas públicas. Es cuando uno se refiere a la cuenca del río Marañón, automáticamente piensa y menciona que es una cuenca andino-amazónica. Es una cuenca que empieza desde los 4360 con lagunas, glaciares, y luego va recorriendo los Andes, y en este recorrido en los Andes se presentan tributarios. Se presentan tributarios que no solamente van aportando agua, sino también van aportando sedimentos. Y finalmente pasa por los pongos, en este caso el río Marañón paga por el pongo Manseriche, que es las puertas a la Amazonía. Esta extensa llanura amazónica se ve beneficiada por todo este material, tanto de agua y sedimento, esta cantidad de agua y sedimentos, y es así como tiene este ecosistema tan diverso. Dentro de esta cuenca, lo que nosotros observamos es un gran potencial. Tanto es así que, por ejemplo, en centrales hidroeléctricas, eh, una de las más grandes en Perú, tiene alrededor de 500 megawatts. Le sigue un poco más y le sigue la central eléctrica de Chacya, que también está en ese orden. Entonces, cuando uno ve el potencial y ve la cantidad de generación que se puede obtener en la cuenca del Marañón, pues también está en ese orden de magnitud, de 500, de 1000 megawatts. Entonces, hay un gran potencial. Sin embargo, esto no nos debe, digamos, centrar la mirada solamente en este enfoque, sino que hay que también conocer otro tipo de aspectos, tener una visión más amplia acerca del ecosistema, acerca de qué es lo que está dentro de esta cuenca y qué importancia tiene el río para otras actividades. Es así que uno de los primeros estudios, en el 2017, veía la vulnerabilidad que tiene esta cuenca, tanto en Marañón, Ucayali, o sea, viendo qué tan vulnerables estas cuencas amazónicas, ¿no? Porque finalmente es una cuenca que termina en el Océano Atlántico y forman al río Amazonas. Entonces, sin estructuras, te da el error de vulnerabilidad del 59 al 53%. Y con estructuras de estas centrales, esta vulnerabilidad aumenta al orden del 60-72%, en este caso en el río Marañón, siguiendo pues después del río Madeira. Y es que en realidad en el río Marañón existe un balance entre la erosión y la sedimentación. Este balance, quizás no hay muchas estructuras presentes en este río, y es por eso que mantiene este balance natural entre erosión y sedimentación. A continuación, les voy a dar algunos casos donde se ha perdido o no se tiene en cuenta este balance, y es porque se desconoce la línea base o no se trabaja muy bien sobre la línea base del río. Uno de nuestros casos es la central eléctrica de Chaya en la cuenca del río Guayaga. Prácticamente el diseño de esta central hidroeléctrica es una barrera para los sedimentos. Entonces rompe esta continuidad o rompe este balance entre erosión y sedimentación que puede existir en la cuenca. Esta estructura es una estructura que no cuenta descargas de fondo, solamente cuenta estructuras de liviadero que están en la parte superior,
que su fin es descargar agua, pero no descargar sedimentos. Entonces no va acorde a los diseños, digamos, que tienen en cuenta los sedimentos. Esto significa que tener dentro de la estructura, tener descargadores en la parte del fondo que permitan dar esa continuidad de los sedimentos. Aquí les he colocado un video donde nos muestra ese tipo de efecto que produce o que producirá esta central hidroeléctrica en el río, ¿no? Es una acumulación totalmente de sedimentos, aguas arriba, y este sedimento pues ya no va a ser eh, devuelto o ya no pertenece, ya no va a pertenecer al río. Al momento de tener descargadores de fondo, este sedimento vamos a poder darle continuidad. Sin embargo, esta continuidad tiene que ser controlada. Y es por eso que les voy a mostrar otro caso que esta es la central hidroeléctrica de Capillucas, que está ubicada pertenece en la cuenca del río Cañete, es una cuenca del Océano Pacífico. Y en este caso, esta central hidroeléctrica considera estos descargadores de fondo, o considera este paso de sedimentos. Sin embargo, aquí es muy importante tener presente es en qué momento hago esa limpieza, porque esa limpieza no solamente involucra limpieza en el tema de la central, sino también que ese sedimento que ha estado retenido se va a mover desde la parte de la ubicación de la presa hacia la parte de abajo. Entonces eso también habría que tenerlo en cuenta. Entonces por ahí que hay que tener una gestión acerca de estos sedimentos. Otro caso donde no se ha tenido en cuenta la línea base del río, o sea, el desconocimiento del río, es una de estas centrales hidroeléctricas Coca-Codo que se encuentra en el Ecuador. Es una central hidroeléctrica más importante que tiene Ecuador, donde este desconocimiento de la línea base del río posiblemente ha generado que se active un proceso de erosión en una cascada muy importante para ellos, que fue formada por material volcánico. Esta cascada ha empezado a tener una erosión regresiva. Entonces, son estos ejemplos que uno se pone a pensar que es necesario tener una línea base física desde nuestro punto de conocimiento, es una línea base física para entender los ríos y poder cuantificar sobre todo los impactos. Cualquier estructura que nosotros generemos va a generar algún impacto. La idea es que si nosotros conocemos esta línea base física, vamos a poder controlarlos, cuantificarlos y saber hasta qué punto van a poder afectar la cuenca. Para empezar a hacer esta línea base necesitamos estaciones de monitoreo. Necesitamos estaciones de monitoreo que no solamente midan agua, como actualmente lo hacen, si bien hay estudios que miden sedimentos a lo largo de la cuenca, pero son muy puntuales, 2 años, 7 años, y después no, pero lo que no se tiene es una institución que sistemáticamente mida sedimentos. Y aquí les dejo una pregunta, es no solamente, claro, hay que medir agua y sedimentos, sino dónde, cómo y cuándo y cómo se debe hacer este proceso, ¿no? ¿Dónde ubicaríamos nuestras estaciones de monitoreo? La academia y desde UTEC, uno de nuestros aportes es que debemos desarrollar metodología, una metodología que sea acorde a nuestro río. Si bien se tiene experiencia en otros ríos para poder medir las variables que les menciono de agua y sedimentos en ríos de montaña, esto es muy difícil porque cada río tiene una característica diferente. Entonces, dentro de esta metodología, obviamente hay que medir agua y sedimentos, pero en este caso les voy a explicar un poco acerca de lo que se tiene que hacer respecto al tema de sedimentos. En primer lugar, caracterizar los sedimentos. Caracterizar sedimentos a lo largo de toda la cuenca. Y sobre todo caracterizarlos porque no necesariamente el tamaño del sedimento es acorde a la ubicación de la cuenca en sí, porque hay un aporte muy importante de estos tributarios que no es un aporte continuo, a veces es intermitente, y este aporte, no, como les decía, es un aporte de agua y sedimentos que muchas veces ese material es más grueso que el material que está presente en el río. Entonces es necesario hacer una caracterización de sedimentos. Y lo otro más importante es conocer el transporte de fondo. Este es una variable muy vital dentro
del diseño, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas, porque finalmente nos va a ayudar a saber cuánto es esta cantidad de material que se activa durante los eventos extremos o los eventos donde se transporta mayor cantidad de agua, porque se forma en estos ríos de montaña una coraza, una defensa que hace que el transporte sea diferente, no como ríos de arena. Entonces es importante desarrollar una metodología para esta medición de transporte de fondo. Todo esto, lo que les cuento, estas variables y esta metodología, finalmente sirven para alimentar modelos numéricos. En este caso, les presento un modelo numérico de la central eléctrica de Chagui, es un modelo unidimensional. Sin embargo, estas variables pueden ayudar a modelos que tienen una visión de cuenca o una visión más amplia. Este es un modelo más hidráulico, que es muy puntual, en este caso la central eléctrica de Chagui, pero, por ejemplo, esta información, tanto topografía, hidrograma, material de fondo, concentración o transporte de sedimento, ayudan a que estos modelos tengan una mayor confiabilidad, ayudan a calibrarlos. Es así, por ejemplo, que nosotros con la poca información empezamos a hacer estos modelos unidimensionales. Pero otra vez, es importante desarrollar esta línea base, porque esta línea base, este conocimiento nos va a permitir que estos modelos unidimensionales, en este caso lo que les estoy mostrando, o modelos de gran escala, puedan tener una mayor confiabilidad y podamos visualizar qué impactos pueden generar las estructuras en la cuenca. Entonces, en resumen, se requiere una gestión de sedimentos, desde entender la morfología del río a través de imágenes satelitales, a través de mediciones directas en el río, y esta morfología del río debemos tener estaciones de monitoreo que no solamente se enfoquen en el tema de agua, sino también en el tema de sedimentos, y además la pregunta es, ¿dónde voy a colocar esas estaciones? Lo otro que también nosotros indicamos es la temporalidad. Muchos de las mediciones o muchos de los estudios solamente se centran en el tiempo del diseño, o en el tiempo de los estudios de la central o alrededor de la central, pero no tienen una visión de cuenca o de los tributarios que pueden estar afectando a la misma central, o en todo caso es un aporte muy importante de agua y sedimentos para el río principal. Todo esto, junto con un plan de operación de la gestión de sedimentos, pues va a ayudar a entender esta línea base va a ayudar a controlar o a manejar estos sedimentos en la cuenca. Y nos preguntamos quién se debería encargar o qué instituciones públicas deberían cambiar un poco o deberían entender este tipo de fenómenos o comenzar a albergar dentro de sus políticas o dentro de sus obligaciones este tipo de, digamos, indicaciones que nosotros o evidencias que nosotros damos acerca del sedimento. En primer lugar, el ANA debería tener una gestión integrada de recursos hídricos donde involucre el sedimento, no solamente el agua, sino también el sedimento. El CENAMI encargarse ya directamente del transporte de sedimentos, de monitorear el transporte de sedimentos, lo viene haciendo con diversos estudios, pero sí ya de repente ya con una política más agresiva de comenzar a medir sedimentos ya en estaciones a lo largo de los ríos. Y finalmente el SENACE, que incorpore dentro de sus análisis de riesgo el contexto climático. Y ya el el MINAN, que albergue estos cambios, ¿no? estos lineamientos que que se dan en los TDR o en los requerimientos para poder diseñar diferentes estructuras a lo largo del río. Uno de los primeros pasos que hemos hecho es alcanzar al MINEN estas recomendaciones técnicas para los términos de referencia de estudios ambientales de centrales hidroeléctricas. Estamos convencidos que la academia, o sea, desde UTEC, es necesario empezar a dar estos pasos para poder hacer cambios en las políticas públicas, y la ciencia de un aporte a estos cambios. Entonces, esto lo vamos a solicitar luego por los correos o en nuestras redes, y también en nuestra web ustedes van a poder leer ampliamente estas recomendaciones que nosotros hacemos a los términos de referencia. Bueno, muchas gracias y estaré atento a las preguntas que podrían haber surgido durante la presentación. Muchas
Muchas gracias. Gracias, Leo, por tu interesante presentación. Como nos comentaste, creo que es importante poder contar con una línea base real como condición habilitante para promover los proyectos de infraestructura, contar con una gestión adecuada de seguimientos para el diseño de los estudios, y también contar con una realización de un monitoreo integral, ¿no? Que quizá, como tú decías, han sido alcanzados en una propuesta de modificación de términos de referencia de estudios ambientales de las centrales hidroeléctricas a la autoridad competente, en este caso al MINEM. Muchas gracias, Leo. Ahora contamos con la participación de Mark Lambridge, quien es director global en el futuro bajo en carbono de TNC. Gracias, muchas gracias y buenos días a todos. Yo voy a tomar un approach un poco distinto. Voy a hablar un poco más a nivel más macro. Voy a tratar de hacer una explicación de algunas oportunidades de pensar sobre el desarrollo y uso de las energías renovables de una forma de menor impacto. Pero, Mark, por favor, sí. Full screen en tu presentación. ¿Ahí lo tienen? Sí, está bien, gracias. Ok. Antes de entrar, voy a hablar un poco sobre mi nombre, sobre yo y la institución muy brevemente. Como el director del programa de energía, bajo el nombre de bajo carbón para el futuro, yo soy el director global y tengo el gran placer de colaborar frecuentemente con mis colegas en el Perú y poder contribuir al futuro de una generación de energía renovable más limpio y verde en el país. Primero, déjeme hablar un poco sobre lo que estamos mirando, lo que vemos en el desarrollo de energías limpias en el mundo. La buena noticia es que estamos en un periodo donde las energías renovables están creciendo fuertemente en el uso en toda parte del mundo. Eso se da raíz bajo varias condiciones. Uno es que la innovación ha hecho de que los renovables, hablando de energía solar y eólica, los precios de ellos han bajado de una forma dramática en la última década, alrededor de 90% en el caso de energía solar. Eso va mano en mano con los compromisos que nuestros gobiernos han hecho para expandir el uso de energías renovables para combatir el cambio climático. Y con esto, eso es la buena noticia, es que estamos mirando, vamos a experienciar mucho más energía renovable en los años próximos. Pero a la vez, ¿qué puede ser el peligro con la expansión tan dramática? En América Latina esperamos duplicar el uso de energías renovables en esta década y con esto se puede tener experiencias como conflictos en la tierra con el uso de bosques, en el caso de energía solar y eólica, y con agua con el uso de las tecnologías hidro. Hablando de tecnología hidroeléctrica, en esta pantalla vemos una mapa de los ríos free flowing, los ríos que tienen acceso al mar, y hemos frenado o tenemos barreras en más de 70% de los ríos del mundo. Y
la pregunta es cómo se puede usar ríos, hidroelectricidad para contribuir a la transición fuera de energías fósiles, pero sin hacer daño a los ríos libres que todavía tenemos en el mundo. En el DNC tenemos varias metodologías para tratar de hacer planes para el desarrollo de menor impacto en cuanto al uso de hidroelectricidad. Principalmente estamos hablando de planificación a escala sistema. Es decir, pensar no solo en un río individual, sino un basin, un país en total, y pensar sobre cuáles son las opciones de usar ríos y en conjunto con otras energías renovables para construir un sistema de menor impacto, pero también a la vez de menos emisiones de CO2. Bueno, empezando con el sistema de pensar a nivel de escala, tenemos una metodología llamada hidroelectricidad por diseño. Y en este ejemplo hemos aplicado HVD en la cuenca del río Coatzacoalcos en México. Se ve en el escenario 1 qué pasa si uno se pone las barreras bajo en los ríos principales, pero después del estudio se puede identificar sitios de menor impacto donde se puede a la vez maximizar la producción de electricidad, más o menos la misma cantidad, pero mejoraría la conectividad de esos ríos en esa cuenca más de 60 kilómetros de río. En otra escala, en otro caso, en el país de la República de Congo, usamos una tecnología de comparación de factores diversas, un decision-making tool de diversas situaciones para poder minimizar el impacto y así el poder del gobierno puede hacer decisiones maximizando a las criterios más importantes en ese caso. Bueno, ahora saltando un poco al tema en general de los renovables, porque también la energía solar y eólica pueden tener impacto importante en los suelos y con hábitats y en comunidades sociales. La buena noticia es que hemos identificado más de 17 veces la tierra disponible que ya ha sido convertido y que pueden pueden ser utilizados para la generación de electricidad y para llegar a los objetivos del Acuerdo de París. En la TNC hemos desarrollado distintos estudios para poder girar el desarrollo y uso de renovables en distintas partes del mundo. En esta diapositiva estoy demostrando el estudio del caso en California. En el caso de California, tienen una meta de llegar a 100% energía renovable por el año 2045. Y la pregunta es cómo se puede hacer esto sin hacer daño a los bosques y a centros agriculturales con el desarrollo de los renovables. Y hemos identificado varios caminos, incluyendo colaboración con estados vecinos para poder generar en áreas de bajo impacto. Abajo también se ve otra metodología para el desarrollo de energía eólica, se llama Site Wind Right. En esta metodología, en ese programa, se puede ver
distintos niveles de estudios sobre la potencial de tener impacto en varios tipos de pájaros, en sistemas agriculturales y bosques, etcétera, para poder llegar a distintos lugares donde el desarrollo de energía eólica no tendrá tanto impacto sobre la naturaleza. Aquí les muestro 2 estudios, incluyendo con sus links. A la izquierda, el estudio Connected in Flowing muestra algunos de los conceptos que he mencionado sobre la potencial de utilizar energía, hidroelectricidad, pero minimizar el uso de hidro, maximizando el uso de energías renovables y cómo se puede hacer la transición adecuadas y tener menor impacto. Y a la derecha, en el estudio Clean and Green Pathways, muestra algunos pathways, caminos políticos para dar incentivo y para llegar a un futuro de menor impacto con el uso de energías renovables. Finalmente, unas conclusiones. Podemos recordar, el éxito está en buena planificación de proyectos a escala sistema. Se puede visualizar los proyectos como parte del terreno entero y debemos comprender el papel estratégico de la biodiversidad en la sostenibilidad del negocio. Todo eso puede contribuir a la reducción de conflictos sociales y ambientales. Y cuando uno baja los conflictos, a la vez tiene un impacto de acelerar el desarrollo mismo y bajar los costos de los mismos proyectos. De parte del TNC, the Nature Conservancy, es un placer poder estar con ustedes hoy día y espero que han aprendido algo de parte de mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Marc, por tu participación. Son interesantes las propuestas que nos has comentado. Estas herramientas que nos señalaste, creo que podrían ayudar al desarrollo de los proyectos, al desarrollo de los sistemas energéticos bajos en emisiones de carbono, sobre todo por la importancia para poder identificar los impactos acumulativos y sinérgicos de los proyectos que estén ubicados en una misma cuenca, ¿no? Pero todo esto a partir de una buena planificación. Muchas gracias, Marc. Para cerrar el bloque del segundo y último día, vamos a contar con la participación de Fátima Contreras, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Muchas gracias, Pamela, y también, antes de empezar con la presentación, agradecer por el espacio que se han generado estos 2 últimos días. Han sido temas bastante interesantes en función de un tema, un sector que es necesario hablar y poder discutir y especialmente intercambiar ideas, ¿no? De cómo poder mejorar la generación de energía y transitar hacia un modelo mucho más sostenible. Entonces, mi presentación en realidad también va a pretender, yo les voy a dar algunas propuestas de reformas legales, de reformas regulatorias, que también en armonía con lo que ya tanto Leo como Marc han presentado, puede también dar una ruta o una vía de cómo poder también fortalecer las propuestas y poder aterrizarlas en nuestro marco legal, ¿no? Entonces, estas oportunidades de reforma vamos a presentarlas en 2 momentos estratégicos, que es tanto la planificación como también ya en la evaluación de impactos, ¿no?
Lo que es cierto es que evidentemente la planificación estratégica bajo esta visión sistémica, bajo esta visión de país, es completamente necesaria para poder asegurar la sostenibilidad en la generación de energías. Sin embargo, también es importante garantizar que esta planificación estratégica pueda realizarse proyecto a proyecto, ¿no? En ese sentido, fomentar el uso de herramientas clave como qué es el análisis de alternativas, cómo es la jerarquía de mitigación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, son bastante útiles y es importante poder fomentar su uso en el diseño de estos proyectos. Y no olvidemos, por supuesto, que garantizar el derecho de acceso a la participación ciudadana va a garantizar que estos tomas de decisiones sean legítimas y puedan asegurar también la minimización de los conflictos sociales, ¿no? Y para esto, fomentar la transparencia activa, que es este cambio de gestión, de gestión pública, es vital en todo el proceso de toma de decisiones. Bueno, entonces, para empezar, como ya les había adelantado, ¿verdad? La planificación de proyecto a proyecto es indispensable. Nuevamente, es importante tener una planificación estratégica de la generación de energía a nivel de país. Sin embargo, también para poder asegurar que los proyectos tengan esta gestión eficiente de impactos, en el diseño y en su implementación es importante también tener esta planificación estratégica, y para ello una herramienta clave es el análisis de alternativas, ¿no? Que se da proyecto a proyecto a fin de aportar también a una mejor aplicación de la jerarquía de mitigación. Entonces, mientras el análisis de alternativas, que es un tema en el que me voy a centrar en esta primera parte de la presentación, va a evaluar opciones en cuanto a la ubicación, el diseño, también la tecnología, ¿no? La jerarquía de mitigación brinda este estudio de impactos estratégicos. Entonces, la aplicación de análisis de alternativas a la fecha es obligatorio, representa este primer ejercicio de integración del enfoque de la jerarquía de la mitigación en la gestión anticipada de impactos ambientales. Vemos entonces cómo estas dos herramientas pueden ayudar a poder establecer medidas que pueden ser mucho más adecuadas para la atención de impactos ambientales y también sociales. Ahora, ¿qué tenemos actualmente en nuestro marco legal sectorial? Lo que nos dice es que evidentemente se tiene que realizar el análisis de alternativas y establece una serie de factores ambientales, sociales y culturales, que son los que ven en la pantalla, enlistados en estos bullet points, para poder tener en consideración del análisis, ¿no? Tanto del diseño de alternativas como en su evaluación. En la elección de la mejor alternativa siempre está a cargo del titular del proyecto. Esto quiere decir que el titular del proyecto ya presenta el desarrollo de la alternativa elegida, ¿no? Al momento de elaborar su estudio de impacto ambiental o un expediente. Y este proceso de análisis de alternativas además se realiza de manera previa a la elaboración del instrumento de gestión ambiental y obviamente es justificada en este instrumento. Sin embargo, al momento también nosotros de revisar el marco comparado, y esto es un modelo bastante interesante también de poder revisar, por ejemplo, el marco colombiano tiene esta figura, se llama el diagnóstico ambiental de alternativas, que también cumple con esta misma finalidad, que se trata de un proceso que es distinto y previo a la evaluación de impacto ambiental. Esto quiere decir que el titular del proyecto es quien presenta las alternativas desarrolladas, no ahonda en el desarrollo claramente, pero se incluye en el desarrollo de estas propuestas el entorno geográfico, obviamente considerando todas las características bióticas, abióticas y también socioeconómicas, ¿no? Y el titular presenta a la autoridad este análisis comparativo de los efectos y de los riesgos y las posibles soluciones también de cómo atender cada uno de estos impactos que ya se tienen en esta primera instancia previstos, además de las medidas de control y mitigación. Y una vez presentada este informe, es la autoridad quien revisa y evalúa junto con el titular, ¿no? La mejor alternativa sobre la cual se va a desarrollar el estudio de impacto ambiental. Claramente, el diagnóstico ambiental de alternativas implica una etapa previa a todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, lo que busca es poder acompañar al titular de poder elegir cuál, en función de estas
de esta evaluación que tiene que ver con las variables económicas, con las variables sociales y con las variables también ambientales, cuál es la mejor alternativa sobre la cual desarrollar un proyecto de inversión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice también el marco internacional? Una de las recomendaciones que, por ejemplo, la IAIA nos brinda como recomendación de poder asegurar que esta evaluación sea eficiente, ¿no? Es poder incluir dentro de estas alternativas la alternativa cero, que implica que es la alternativa de la no acción, la cual se define como esta alternativa y esta situación futura del entorno sin la intervención del titular o sin la intervención del proyecto, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta la evolución de las condiciones de la línea base y también incluyendo otros proyectos que están aprobados o razonablemente están previstos en el futuro. Y esto con la finalidad de poder tener una visión mucho más amplia de cómo es que se vería, cuál sería la mejor forma del desarrollo de este entorno en particular, ¿no? Entonces, sobre la elaboración del entorno de alternativas del proyecto, la IAIA recomienda que también se incluya y se desarrolle esta alternativa cero, en donde el escenario ambiental no es intervenido, ¿no? Entonces, debería poder enfocarse en las razones por las cuales no se considera una alternativa realista del proyecto, sino la alternativa cero es la futura situación del área sin esta intervención. Ahora, es importante también tener en cuenta que el análisis de alternativas obviamente siempre tiene un impacto diferenciado en función de la característica del proyecto sobre la cual se está haciendo este análisis, ¿no? No es lo mismo hablar de un análisis o de los resultados del análisis de alternativas de proyectos extractivos, por ejemplo, pero sí de proyectos que tienen que ver con producción o aprovechamiento de recursos, específicamente por el caso de hidroeléctricas o de la transmisión también de electricidad, en las que las variables tienen muchas más amplias alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de considerar para poder tener en cuenta este análisis de alternativas clave como una herramienta estratégica en la planificación de proyectos hidroeléctricos? En primer lugar, que el realizar este análisis de alternativas antes de la evaluación del estudio de impacto ambiental, claro, esto evidentemente se realiza actualmente que está a manos del titular del proyecto, sin embargo, considerar también la participación de las autoridades o también de los tomadores, por ejemplo, de opinadores técnicos vinculantes, también podría importar o podría también aportar a una visión mucho más amplia del territorio. Realizar este análisis comparativo de efectos y riesgos inherentes y de posibles soluciones también y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas donde se pueda realizar el proyecto. Y obviamente incluir, como ya lo habíamos mencionado, como esta recomendación de la IAIA, incluir esta alternativa cero para alimentar este análisis, ¿no? Tener una opción adicional de cómo, pensando siempre en esta visión futura del territorio y obviamente de las características y de la biodiversidad. Desarrollar este análisis de alternativas en base al entorno geográfico, ¿no? Reconociendo estas características, como ya lo habíamos mencionado, y lo ideal es obviamente pensar en que en la participación de la autoridad competente, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, este análisis de alternativas es importante pensarlo desde esta oportunidad estratégica para poder desarrollar los proyectos, complementando con otras herramientas como la jerarquía de la mitigación, como lo hablábamos en un comienzo, ¿no? Y pensando también en esta visión es mucho más estratégica y sistémica de lo que vendríamos también a pensar en el desarrollo o la visión del desarrollo energético en nuestro país. Entonces, por un lado, en cuanto a esta etapa de planificación, de pensar el diseño de las intervenciones, en cuanto a actividades hidroeléctricas, tenemos como una herramienta clave y una oportunidad para potenciar el análisis de alternativas. También tenemos una serie de oportunidades para mejorar esta visión en los procesos de evaluación y operación de actividades hidroeléctricas. En primer lugar, me gustaría empezar comentándoles que, como ya todos tenemos claro, la toma de decisiones en los procesos de evaluación, ¿no?, se legitimizan y se fortalecen mediante la participación ciudadana.
Entonces, las etapas de la evaluación ambiental tienen que mostrar claramente la oportunidad de implementar mecanismos de participación. Por más que entonces una intervención pueda estar debidamente planificada, ¿no? Es importante que una vez tomada la mejor alternativa, la mejor decisión, ya se hayan pensado en la mejor gestión de impactos ambientales, sociales, es importante también poder exteriorizar esta información hacia las poblaciones. Y eso implica un gran reto, porque evidentemente la gestión de la información es un elemento esencial. Sin embargo, el reto de cómo transformar esta información de una intervención hacia las poblaciones siempre va a implicar subsanar esta brecha de conocimientos técnicos y especializados que se requieren para poder aportar, ¿no? al diseño o al proceso de evaluación de manera eficaz. Entonces, uno de los mecanismos que actualmente contamos en nuestro marco legal ambiental sectorial en el caso del sector minero es este mecanismo que se llama el Fondo Técnico de Asistencia, ¿no? Este mecanismo establece la constitución de un fondo para financiar actividades de revisión y formulación de observaciones a los estudios ambientales durante los procesos de evaluación, ¿no? Lo que busca y la finalidad de este mecanismo es poder abordar esta simetría de la información y conocimiento entre la ciudadanía y el proponente, ¿no? ¿De qué manera? Con la finalidad de que las poblaciones, de que la ciudadanía pueda aportar con conocimiento a este proceso. Claro, actualmente el caso minero, el sector minero no ha regulado más allá de este mecanismo, se encuentra todavía en un marco general, digamos, todavía tampoco hay experiencias en cuanto a la aplicación de este mecanismo, por lo que es una propuesta bastante interesante de poder replicarlo también a otros sectores en los que los conocimientos técnicos y poder trasladar estos conocimientos para poder asegurar un mejor entendimiento es esencial. Entonces, incorporar la Constitución o la opción de tener este mecanismo de participación ciudadana, que es el Fondo de Asistencia Técnica en el marco legal sectorial eléctrico, vendría a ser también una oportunidad para poder asegurar que haya una mejor comprensión, poder una mejor intervención de las poblaciones. Recordemos que la finalidad del fondo es el fortalecimiento de estas capacidades de las poblaciones, tal cual establece el artículo que aprueba o que incluye el Fondo de Asistencia Técnico como mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Durante los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, con la finalidad nuevamente de asegurar que la participación sea efectiva, sea oportuna, sea consciente. Entonces, nuevamente la SPDA trabajó en su momento una propuesta de cómo se podría regular y aterrizar la implementación de este fondo de asistencia técnica, teniendo en cuenta también las limitaciones, la administración del fondo, y que por supuesto lo podemos compartir también en el chat al finalizar la presentación. Otro tema también para asegurar que haya una mejor participación ciudadana a partir de esta gestión eficiente de la información son los aportes al registro de certificación ambiental, ¿no? Lo que establece actualmente el marco legal es que la certificación ambiental tiene un plazo máximo de 5 años, ¿no? Para que el titular inicie sus actividades, la ejecución física del proyecto, ¿no? Sin embargo, si no, va a perder la vigencia de este título. ¿Y qué es lo que sucede? Que a partir del análisis de casos desde la SPDA se han brindado en proyectos como los proyectos hidroeléctricos de Chadín y Veracruz, han evidenciado que existen proyectos que a pesar de haber perdido la vigencia de su certificación ambiental, todavía están incluidos en este registro virtual de certificaciones ambientales del SENACE. ¿Qué es lo que sucede? Que en el registro no existen todavía criterios de búsqueda para conocer el estado actual de la certificación ambiental. Entonces, obviamente no hay opciones en las que establece que la certificación ambiental está como no vigente o que ya la vigencia se ha perdido. Y lo que genera es una brecha de información, ¿no? Porque se pone a disposición
información inexacta sobre el estado de la certificación ambiental, y esto a su vez genera esta deficiencia en la transparencia, ¿no? En tanto que la ausencia de la información sobre el estado de un proyecto genera desconocimiento de la ciudadanía y de la población, y que lo que además permite que la ciudadanía no permite estar al tanto de cuándo es que se ha culminado con este ciclo o qué es lo que sucede. Hay esta suerte de incertidumbre respecto al futuro de un proyecto que ya se han empezado o que incluso ya hay registro de haberse intervenido, de haberse recogido percepciones, etc. Entonces, a fin de fomentar y garantizar la transparencia activa, como les decía, como un comportamiento de la gestión pública de las autoridades estatales, es importante incluir también fortalecer este registro que ya de por sí ya cumple un rol bastante esencial e importante en la transparencia y en la participación pública, poder también fortalecer este instrumento. Brindar información oportuna, ¿no?, que implica contar con información actualizada sobre las características del área a ser intervenida, contribuir a la transparencia de la información a fin de que la ciudadanía y también inversionistas puedan conocer el estado actual de cada certificación ambiental. Entonces, la idea es poder incorporar estos términos en el registro administrativo de certificaciones ambientales. Entonces, como gran resumen, lo que les he tratado de mostrar en este momento, en esta ocasión, es una serie de propuestas que pueden fortalecer, como no, todo el proceso de evaluación y también de diseño de los proyectos de hidroeléctricos. La idea es poder darles desde este punto legal una serie de propuestas de reformas regulatorias que puedan optimizar procesos, que puedan asegurar que las decisiones puedan ser efectivas, puedan ser eficientes a través del análisis de alternativas, cómo mejoramos también la incorporación de esta visión de la ciudadanía en las tomas de decisiones, y cómo aseguramos que la transparencia pueda transitar de una transparencia pasiva, que es desde que la participación sea requerida por las poblaciones, a una transparencia activa en la que las autoridades no esperen las solicitudes de acceso, sino puedan ya brindar esta información de manera proactiva, ¿no? Que de por sí ya se vienen realizando bastantes acciones desde nuestras autoridades ambientales para asegurar que haya una incorporación temprana de la participación pública, pero sin embargo también esto obviamente siempre se puede mejorar, se pueden aspirar a mejores estándares. También me quedo todavía para algunas consultas en caso hubieran, y nuevamente espero que haya sido provechosa esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Fátima, por tu participación. Es interesante lo que nos comentas, ¿no? La importancia de contar con un análisis de alternativas temprano y su evaluación adecuada como una herramienta estratégica para la evaluación de los estudios ambientales a partir de las oportunidades de mejora de la experiencia colombiana y las recomendaciones de la IAIA. Por otro lado, también esto último que nos comentaste, la propuesta para optimizar la participación ciudadana a partir de la modificación del registro virtual de certificaciones ambientales del SENACE para tener información actualizada y fomentar la transparencia. Bien, con intervención de Fátima hemos cerrado las ponencias del webinar y ahora tendremos un pequeño espacio de preguntas para los expositores, las cuales por favor les pido respondamos en 2 minutos. Tenemos 2 preguntas. Es una pregunta para Leo que dice, si bien los sedimentos son importantes y parte de los ecosistemas de los ríos, ¿crees que se deben regular los sedimentos considerando el incremento de la erosión y sedimentación? Quiero decir que una gran cantidad de sedimentos es producida por factores antrópicos y que puede ser perjudicial para la fauna acuática. Sí, espero no llegar a ese nivel. Espero no llegar a ese nivel de controlar no solamente el agua, sino también los sedimentos. Me parece que allá hay otras cuencas en la parte oriente que hacen ese tipo de control debido a la gran extracción de sedimentos, ya sea por temas de minería ilegal
o temas de material para construcción. Al menos en nuestras cuencas todavía no estamos en ese, digamos, ese balance se mantiene, al menos en la cuenca del Marañón ese balance se mantiene, y espero no llegar a eso. Igual cualquier intervención que se quiera hacer de ese tipo, si es que se tendría que hacer, es necesario saber, por ejemplo, cuánto voy a retener, y por eso es importante lo que decía al inicio, ¿no? La línea base no la tenemos y es necesaria comenzar a construirla a través de estaciones de monitoreo con metodologías adecuadas. Eso sería. Gracias por tu respuesta, Leo. Tenemos una segunda y última pregunta que también está dirigida para ti, que dice, ¿podría especificar la propuesta de residuo especial, sedimentos, y cómo se propone su manejo? Está bien. Había apuntado aquí. Sí, hay una ley de residuos sólidos que actualmente está derogada, y aquí se habla de la gestión de vertimiento de sedimentos. Esta ley no especifica mucho cómo la central hidroeléctrica va a hacer ese tipo de operación del sedimento. Entonces, finalmente eso genera mucha incertidumbre en el control del sedimento en la central, lo cual la central realiza esta operación mediante sus estudios o mediante la gestión la gestión que la misma central tiene dentro de la cuenca. Pero sí sería bueno dar algunos lineamientos que refuerce y este tipo de gestión de sedimentos dentro de la central. A eso nos referíamos con el tema de residuos, ¿no? Gracias por tu respuesta, Leo. Nos acaban de llegar dos preguntas más. Una es dirigida para Mark, que nos dice, a partir de las propuestas de planificación de Estados Unidos, México y el Congo, ¿alguna de estas propuestas ya se ha planificado, ya se han tomado decisiones de inversión o se han iniciado o construido alguna central de generación eléctrica en este contexto? ¿Eso se habla específicamente de hidro o todos tipos de generación renovable? Por lo que dice en la pregunta, es específico sobre generación eléctrica. Eléctrica, sí, porque sí, exactamente. En varios casos, esos casos de estudio al nivel escala sistema han dirigido mucho de las inversiones actuales. Voy a dar el ejemplo del estado de Nueva York, donde el TNC ha trabajado con el gobierno estatal para aprobar la legislación o letrear la legislación para su meta de más de 85% de energías renovables. Luego, apoyando al Estado, hemos ayudado con la regulación y con el sistema de hacer planes muy prácticos, actuales, para las inversiones en energías renovables. Ahora, unos que quieren desarrollar energías renovables en Nueva York tienen que pasar por ese proceso para recibir su permiso para desarrollar o construir su proyecto en ciertos lugares, y todos esos lugares están certificados como menor impacto. Entonces hay varios casos donde leyes y regulaciones están usando esos tipo de análisis de menor impacto a niveles de sistema para dirigir inversiones nuevos. Gracias, Marc, por tu respuesta. Finalmente, tenemos la última pregunta dirigida hacia Fátima y dice, ¿debería ratificarse el acuerdo de Escazú para garantizar la aplicabilidad de estas propuestas?
Gracias, Pamela. Bueno, como todos saben, el Acuerdo de Escazú es justamente un tratado regional para América Latina y el Caribe, o sea, hecho a la medida de nuestras realidades, sobre información, participación y justicia en asuntos ambientales. Justo hoy, 4 de marzo, son ya 3 años desde que fue adoptado en Costa Rica, por nuestro país también, por supuesto, estando presente. Y sí, por supuesto, la idea de ratificar el Acuerdo de Escazú es poder... hay muchísimos retos en torno a la transparencia y participación y justicia. Yo creo que hay mucho que decir también en este tema, pero efectivamente el acuerdo sería una gran oportunidad para poder impulsar todas estas propuestas y poder también elevar muchos estándares de participación de información y justicia que actualmente contamos en nuestro marco legal. Gracias. Gracias, Fátima, por tu respuesta. Con este espacio de preguntas, damos por concluido el webinar Desafíos y consideraciones para la planificación y desarrollo de hidroenergía en Amazonía. Estos 2 días hemos conversado sobre la importancia de establecer medidas diferenciadas para mantener los procesos ecológicos que cumplen los ríos andino-amazónicos y hemos puesto sobre la mesa propuestas que deben ser implementadas en las fases de planificación y desarrollo de los proyectos, con la finalidad de que se puedan elevar los estándares que deben cumplirse para prevenir los impactos ambientales negativos significativos causados por los proyectos de infraestructura en los ríos andino-amazónicos. Finalmente, aprovecho en comentarles que a partir de la investigación realizada por Citautec, por TNC y por la SPDA, y a partir de este espacio de diálogo, vamos a publicar un documento de trabajo que recoge una serie de recomendaciones, una serie de propuestas técnico-normativas. Estén atentos a ellos. Pueden escuchar las ponencias de estos 2 días a través de las redes sociales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, así como también encontrarán más información sobre los 2 días del webinar en noticias actualizadas a través de Actualidad Ambiental. Muchas gracias y hasta pronto.